pasando por arriba, de que toda esta historia de esta imagen escombreada, golpeada en los 10 dedos de los pies, que parece que es la base donde el hombre puede pararse y se asienta según biológicamente, se cae la imagen completamente y pasa a ser escombro. Escombro no es la segunda venida de Yeshua, sino que el capítulo 7 de Daniel, entonces el Señor toma una forma de esta historia del cuerpo corporal profético y lo lleva a bestias para simplificar que hay un orden a partir de los 10 dedos que no se ha dado, que está en el capítulo 7 de Daniel y empieza con ciertas bestias. La bestia primera, que es un león, el alado con 4 cabezas, 4 alas, el oso, ¿no? Entonces, el oso y las piernas de hielo, la bestia indescriptible, en la cual el Señor quiere darle a Daniel y a las generaciones del pueblo del Señor hasta el fin de los tiempos, que va a haber argumentación histórica más detallada a partir de que contempla el hombre en los animales. Bien, y el movimiento profético se traslada a una preocupante nariz, en la cual este siervo del Señor, este evidente, se espanta totalmente a causa de la cuarta bestia. Ahí se le da una clase de explicaciones de esta cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, como él decía, y se pasa a la historia en esta bestia y después se pasa ya directamente en el capítulo 8. Vamos a ver la diametral del desarrollo de esta bestia con 10 cuernos y un cuerno que nace de 10, quedan 8 cuernos nada más. Entonces, en el carnero y el macho cabrío, el Señor quiere descender y darle al hombre o a Daniel hasta el fin de los tiempos detalles más escalofriantes de la política de los pueblos o las naciones con el pueblo del Señor. Ahí hicimos una comparación, nos detuvimos ahí, y en esta comparación fuimos al libro de Revelación, y allí en el libro de Revelación, en el capítulo, creo que fue el 13, sí, el 17, correcto. Y el 17 semejanza profética a la vez que Daniel no entendió. Entonces, para abrir más el sello de la profecía, ya en Revelación capítulo 3, el Señor nos muestra más minuciosamente la historia de una nación en la que se ven símbolos del descubrimiento de la América, que nace con ciertas facetas de implementos que están descargadas totalmente en el capítulo 17. Es decir, el gran octavo rey, 7 reyes y el octavo rey. Y ahí nos quedamos allí, cuando estábamos tocando el tema del leopardo, ya el teléfono se calentó y no hubo comunicación. Pero bueno, gracias al Señor, que vamos a hacer todo lo posible con el favor de sus santos ángeles, a ver cómo nos guía para explicar esta parte del leopardo. ¿Por qué fuimos a ver la parte del leopardo? Porque comparando con el capítulo 7 de Daniel,
está el león que representa a Babilonia, que en la imagen es la cabeza de oro. Está el oso que se paraba más de un pie más alto que el otro, que son el reino de Media y de Persia, y uno de estos dos reinos tenía más preponderancia que el otro. Entonces se lo ve en la imagen, los brazos entrecruzados, es decir, una mancomunación de Medos y Persia para tomar el reino de los caldeos, que eran asirios antes, y reinar en Babilonia y darle un golpe de estado como se le dio por medio de Ciro y de Darío, que era el reino de los medos y los persas, líderes preponderantes en la historia de la política, y se ve en la imagen que ya no es el metal como el oro que era la cabeza. Viene a ser entonces los brazos y los pechos de plata. Es decir, que el ritmo de la calidad del metal va descendiendo en la medida que el metal cobra una forma mucho menor que la que la antecedió. También cuando vemos en la bestia, en el capítulo 7, vemos que después del oso, que es la parte de los medos y los persas, nos encontramos entonces a un leopardo. Este leopardo representa al rey Javanita o a Grecia, donde están bosquejados este leopardo con 4 alas, ciertas características muy disímiles de la imagen, y hay un aspecto profético que yo quise tomar del capítulo de la tercera, con el leopardo del capítulo 13 de Daniel, porque hay muchas interpretaciones en las cuales colapsan por no ver el orden. Aún así, en el libro de Daniel también hay 7 revelaciones. A mí se me olvidó hablarle a ustedes. Hay 7 revelaciones también. Pero gracias al Señor, que por mucho que el hombre trate de interponerse en la interpretación profética en el libro de Daniel, desde la imagen hasta el capítulo 12 de la misma, que es la séptima revelación, el Señor lo ha bosquejado todo en orden, para que cuando lleguemos al libro de Revelación, mediante el testimonio de Yeshua y la palabra de su Padre, sea una llave que pueda ponerse en orden los eventos de este libro, que también son 7 revelaciones. No son 12 capítulos en Daniel, ni son 22 en el libro de Apocalipsis, como le 7 y 7. Entonces, advertimos que nos íbamos a poner de acuerdo que estas bestias del capítulo 7 salen del mar. Advertimos ayer que para abrir esta llave, abrir este cabo del mar, hay el libro de Revelación. Dice que las aguas que tú has visto en el capítulo 17, dice así, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que cuando uno oye hablar de naciones, son muchos pueblos. Cuando uno oye hablar de lenguas, son lenguas idiomáticas de las naciones. Toda esta característica de las naciones tiene un salario político religioso, la cual el pueblo del Señor se encuentra en una forma de comparación en cautiverio temporal. Vimos esto y quiero advertir de nuevo la parte del capítulo de Daniel. Vamos un momentico al libro de Daniel y gracias al Señor hemos hecho una explicación de tal manera que cuando se ordene
con el favor del Señor, se ordene la parte de la profecía, entonces podemos vincular el devenir de las naciones que está pegado a la profecía. No se puede hacer de otra manera, porque entonces se convierte en una intelectualidad en lo cual se le quita el prestigio del Señor, que Él ve el fin del principio y que toda la tierra, dice, es suya. Es decir, que no hay otro ser sino Elohim, el Padre y el Hijo, que puedan prácticamente revelarnos a nosotros de que la tierra y principalmente el pueblo del Señor no están desamparados ni andan como ciegos. Ellos verán la historia. Todos contemplaron la historia de su tiempo. Un profeta, Eliseo, ungiendo al rey Jehú, es decir, de las naciones. Vemos un profeta Shaul, a un general, tratando de decirle que la lepra se le puede quitar de esta manera. Hay un Abraham con respecto a las naciones del rey Kedaomer, los reyes de Sinar en el tiempo de Abraham. Es decir, que todo esto que tenemos que ver tiene que ver con la política de las naciones. Es decir, que el pueblo del Señor tiene un cúmulo de ideas bien claras para ir y partir desde un punto profético por la revelación y la emuná hacia un cumplimiento, pero nos ha tocado la parte más difícil, porque si hubiera en el Medio Oriente y no se descubriera América, sería más fácil, como ha sido, de ver la unidad que hay entre la revelación de su pueblo y los intrincados movimientos de las naciones. Entonces, cuando se pasa a la América, que es un paso que geográficamente Rabbi Shaul, el único discípulo de Yeshua, por así decirlo, como él lo dice, que llegó hasta Esparta, hasta España, y vio una barrera grande entre Esparta y el mundo no conocido. Hasta allí llegó. Después los padres peregrinos, los descendientes de todos estos Shelia del Señor, pueblos que estaban en Asia y en el centro del Asia, en la Europa, peregrinaron por revelación del Señor a encontrar lo que tenía reservado para la última parte final del canon profético, donde el libro de revelación es descargado. La mayoría de las profecías se están jugando en la América, teniendo los patrones de la Europa y el Asia oriental más lejana. Bien, entonces, podemos ver aquí, vuelvo a repetir, tenemos que buscar la conexión de los textos y los parecidos y encontradas comparaciones en lo tocante a lo escritural, y después cuando veamos todo claro en la palabra, vamos a ver cómo el Señor ha derramado ramilletes de políticas de las naciones, en la cual hoy en día no se entiende qué es lo que pasa en el Caribe y qué es lo que está sucediendo. Simplemente es la repetición de la historia, pero a un plano ya universal. Tiene que ver con el hemisferio oriental total y el hemisferio occidental, que aún ellos lo hablan. En el capítulo 7, yo quería, primeramente, vamos a leer el 7 desde el 1 en adelante, a ver qué conexión hay escrituralmente. Incluso Yeshua como centro tiene la mejor conexión profética, porque en los días cuando él cumplía 30 años, la política de las naciones que habían colonizado a Jerusalén
estaban jugando un juego en la cual la nación a la cual se mira es Roma. Es Roma. Y allí, al campo de la política, un sacerdote le muestra la moneda, le dice, muéstrame la moneda que lleva. Es decir, si no la muestra, va a salir adelante porque ningún sacerdote puede llevar una moneda extranjera delante de sus vestiduras sacerdotales. Únicamente podía almacenarse el ciclo del templo, no una moneda romana. Saca la moneda y la inscripción en el campo de la política. Le dice el Señor al pueblo, ¿quién es esta? Todos contaron de César. Se vira y le dice, mira, sacerdote, no pretendas engañar al cielo, porque ya el cielo ha tomado esta historia y la ha trazado de tal manera que mi testimonio va a desenmascarar toda la parte político de las naciones en cuanto a colonias, a esclavismo, que pretendían ser reyes que el Señor los había puesto. Si el Señor permite para que su pueblo estuviera bien claro en todos los tiempos del plan del Señor. Dice el Señor a este sacerdote, dale a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Es decir, que él no cortó el hilo de la profecía con la política, sino él lo hubiera dicho. Él hubiera dicho, yo no tengo nada que ver con César, lo mío es darle Elohim, pero él mezcló y consintió de que lo que se le ha dado a César viene de la imagen, viene del capítulo 7 y así por todo el hilo profético hasta el capítulo 12. Roma, quien prácticamente le da, como siempre le dio a todos los reyes, por ejemplo, a Ciro, mi siervo Ciro, llama a un rey pagano, mi siervo Ciro, te conocí antes que te puse, antes que... Y todo este devenir de la historia, Yeshua no lo picó y no actuó de la manera que actúan muchos diciendo, no, yo no tengo nada que ver con la política. Sí, usted tiene que ver con la política porque precisamente el imperio o el rey que usted tiene puesto en su país tiene ciertas leyes que van en contra de lo que usted llama la Biblia o la Torá o el Brit Hadashah, en lo cual no quieren prestarle atención porque se ponen entonces en mal con el estado donde vive. El Señor lo que quiere sacar es precisamente la historia de darle a César lo que es de César. Si el Señor le da a César el implemento de gobernar, permitió el Señor, no por gusto, en el capítulo 15 del libro de Lucas, nos encontramos allí que había reyes y que gobernaba Tiberio César, descendiente de Augusto César en Roma, y a la hora del juicio le sacaron este acicate como que él estaba en contra de el rey de Roma y le achacan un falso testimonio en cuanto a lo que él ordenadamente le dice a otras personas, tú no reinas si no te fuere dado de arriba. Eso se lo dijo a el rey Herodes. El reino no es de este mundo. Nadie. Entonces, hay una serie de implementos que se colapsan y a la hora de la estadía de esta parte final de la historia, nos encontramos con una desinformación total, de tal manera que cuando vemos lo que está sucediendo,
Vamos a la palabra y por no haber una buena instrucción en los que nos ayudaron a ver todas estas cosas, vemos que no hay, como por ejemplo, es como si la palabra profética haya fallado en esta última parte final. Yo lo he visto, lo he contemplado, he conversado con antes de toda esta historia de la caída del campo soviético, hemos conversado, por lo menos yo, y verdaderamente todo fue llegando hasta el momento de lo que está pasando en la América. Bien, entonces le he contado un soslayo de lo que se dio ayer para tener una buena conexión en el capítulo 7. Ahora, ¿qué es la preocupante de este leopardo? Vamos a mezclarlo escrituralmente en el capítulo 7 y vamos a poner qué política se jugó en esa parte de la historia. Sí, para que veamos el capítulo 13 de Daniel y contemplemos que en Daniel este mismo leopardo que sale de las aguas también sale de las aguas, pero con implementos como un descubrimiento de la América. Es decir, que la política aún gubernamental de Grecia, por ejemplo, se le dio a Daniel la revelación de que desde Allende al mar Atlántico había un mundo desconocido en el cual los elementos de la profecía van a mirar en este hemisferio occidental. Y eso lo había dicho. Dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Y eso lo que quiso decir es como el relámpago, es decir, la luz y la explosión de órdenes proféticos con la política llegaría hasta el occidente, pero no dijo que iba a volver de nuevo hacia el oriente. Es decir, que todo el común de esto iba a terminar aquí en el occidente, como estamos mirando en esta parte final. Es un privilegio, le digo a ustedes, de que tengamos vida para ver lo que está pasando. El Señor parece que quiere que su pueblo vea y contemple lo que prácticamente ya él había hablado desde antes de la fundación del mundo, lo que acontecería en el devenir de los siglos hasta la segunda venida de Yeshua. Bien, vamos a concentrarnos en el leopardo. En el capítulo 7 de Daniel, dice aquí, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, es decir, ya el último rey por excelencia, porque en Babilonia gobernaron varios reyes caldeos, descendientes de Nabucodonosor, como dicen en el hebreo, Nabucodonosor. Y ahí lo podemos ver que Nabucodonosor reinó. Después le sucedió su hijo Nabonido, el nieto Nabonadio. Está entonces el Nabonadio, Nabonido, Nabopolassar, que era el bisnieto, Nabopolassar, y el tataranieto, por así decirlo, era el rey Belsasar, en la cual el Señor le muestra a Daniel la historicidad en el año del último rey en Babilonia. Acuérdense que Babel o Babilonia es la marcada profecía de construir una torre antiguamente en los días de los patriarcas, pero llegaron a entender que el Edén antiguo debería ser en el río Éufrates y allí se levantaría un imperio en la cual edificaría Nabucodonosor un castillo, una enorme construcción para de ahí en adelante tener efecto
políticamente, en qué se convierte Babilonia, cuál fue el imperio que tomó a Babilonia, y seguían siendo el castillo de Babilonia, pero ahora eran los persas. En el momento que Media y Persia cae, que viene Alejandro el Magno o el Magnánimo Alejandro, y entra a tomar posesión de este castillo, pero todos gobernaban en lo que ellos consideraban la parte central de la tierra. Estratégicamente, este reino estaba construido de una manera que las hordas paganas no podían invadir este castillo, a menos que el Señor le diese un argumento de resquebrajamiento albañilesco o la debilidad humana para poder entrar a esta fortaleza inexpugnable que está considerada en el libro de Revelación como las iglesias o los elementos religiosos que están catalogados como una función también mayoritaria, una fortaleza tremenda entre doctrinas católicas, en la cual se llama Babilonia también. Bien, entonces en el capítulo 7 dice así el 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Debe ser consultar con los que estaban, los hebreos que estaban ahí con él. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en los cuatro vientos del cielo. Es decir, un devenir de calendario por las cuales las acciones del corren por toda la tierra y hay ciertos fenómenos sobrenaturales y naturales en las cuales también la profecía se lo ve de esta manera. Dice el 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, que representa a la cabeza de oro en la cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó con mucha rapidez y tuvo un cambio total geográfico en la cual construyó un, por eso que estaba de que este león estaba alado. Es decir, que en la parte del animal, un león alado sería algo más de lo que es ahora. Bueno, el elemento profético lo describe como veloz, pero como rey al mismo tiempo, encima de cualquier animal que pueda tener una representación de tamaño grande, de tamaño descomunal, pero León era considerado como el rey. Incluso el castillo de Babilonia, que construyó Nabucodonosor, todo está plagado entre sus paredes, todo era cabeza de león y eran leones y todo eso era de oro totalmente. Es decir, construyó una fortaleza para vivir eternamente él y todos sus hijos, pero el Señor le dijo que no, que vendría otra dinastía, otro imperio a sobreponer. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿Cuándo fueron arrancadas las alas? Cuando él en el capítulo 2 empieza a hablar de que yo edifiqué esta Babilonia que yo he edificado, y el ángel del cielo, mandado por el Padre Hijo, le mandaron a decir, usted no edificó Babilonia. No, quien edificó a Babilonia era Nimrod, mucho antes, en la torre de Babel. Incluso
desprestigió al cielo, tratando de que se le adorara. Desafió. Y la levantó en la llanura de Dura como una estatua toda de oro, cuando la cabeza nada más era de oro. Es decir, que estaba en contra Desafiando del plan del Señor. Y ahí, cuando viene el ángel que cortó aquel árbol y dejó su cepa de raíces, para que luego Nabucodonosor fue llevado a un estado de animal, ya no era un hombre natural, y se le veía corriendo con las bestias en todas las praderas, desde el punto de vista cuando se dejaba ver que hasta que levanta su cabeza y consciente de que el Elohim de los hebreos no había otro como él, que el Dios Marduk, a quien le había dado los reinos y la potencia, no valía absolutamente nada. Bien, todo esto está en los símbolos, mezclado con la política. Dice que está dando hasta que sus alas fueron arrancadas. Se levantaba del suelo y se puso en esta sobre los pies de manera de hombre. Se apoyó en el plan del Señor y, como el antiguo plan, empezó a investigar el proceder del cielo en cuanto a la historicidad de su reino. Es decir, hubo un arrepentimiento. A manera de hombre, le fue dado corazón de hombre. Baruch Hashem. Ahora, el 5, y hay otra segunda bestia, se entrega a un oso que separaba. Ustedes saben bien de que el oso, en la parte natural de lo que creó el Señor, él, para desafiar a un enemigo, él trata de sobreponerse en tamaño con respecto, es decir, se para en dos patas y hace ver que la fuerza, cualquier fuerza que hubiera contra él, iba a ser helada por la impresión y el lenguaje de su defensa. Este oso, la segunda bestia, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Trató de aparentar más tamaño de lo que tenía en un costado, y Daniel lo encuentra que era feroz y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, 3 costillas, que son 3 naciones que políticamente vamos a ver cómo el oso descartó a 3 naciones, la devoró completamente, y para fuerte que cualquier animal la mostraba en su boca. Es decir, implementos que son simbólicos, hermano. Sin embargo, cuando vayamos a la política, usted va a ver que es la misma historia. Y su pueblo, viajando por estas órdenes proféticos de bestia, tendría la oportunidad de comprobar que todo el Señor lo había diseñado y se lo había revelado a Daniel y a los 3 hebreos que convivían en el castillo de Babilonia. Dice, 3 costillas en los dientes, y le fue hecho así: levante, devora mucha carne. Imagínate, un implemento de medio, la imagen con estrecho, en la cual el Señor en la historia de los Medas a su hijo Ciro. Imagínate, al decirle traga mucha carne, la indicación histórica de el ungido destruyó al imperio más preponderante del tiempo que se vivió en el Oriente Antiguo. Y ahí la mezcla de la política con la política. Yo voy hablando suavemente
para que canten principalmente señal de la escritura para captar el devenir del carácter de estas naciones que representan a esta bestia. Bien, dice el 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus. Tenía también esta bestia 4 cabezas, dice, el Señor lo dice y le fue dominio. De que no se lo dice al león, al oso ya empieza, pero aquí en esta tercera bestia, el Señor que él le dio dominio. Ahora, ¿qué le da dominio? La cultura antigua era una de las culturas más preponderantes de la historia del Antiguo Oriente, donde la biblioteca de Alejandría era un cúmulo de estudios antiguos que estaban mezclados con grandes errores, pero había algo que el Señor notaba en esta bestia particular, en la cual, influenciado por las historias antiguas de Grecia, o el rey de Javán que viene en el capítulo 10 de Noé, Javán viene de Jafet, los javanitas o los griegos, lo vio maravillosamente como algo que podía ilustrar en el futuro al capítulo 13, que el Señor haya dado dominio por el solo hecho de otras naciones, sino para que su pueblo se fije en el capítulo 13 de Revelación, una imagen semejante a la de Grecia, en la cual históricamente, cuando vemos en Nueva York la Estatua de la Libertad, toda esta historia de grandes monumentos en la América del Norte, en la América del Sur y en Centroamérica, son símbolos javanistas, símbolos y comparaciones griegas, en la cual se fundamentalizó el reino de Roma, y lo que tenemos en América es una combinación de Grecia y Roma al mismo tiempo, con diversos pasillos oscuros de monumentos de alto alcance para los turistas. Sin embargo, es la plena clase idolatría del Antiguo Oriente. Bien, dice que pues esto mire aquí, otro semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Es decir, 4 alas. Ya no era como el rey o la bestia del león alado con 2. Tiene 4 alas y 4 cabezas. A ver si tiene 4 cabezas. Correcto, y 4 cabezas. Y le fue dado ¿qué? Dominio. Ahora, ¿dónde está bosquejado a manera de águila, como habríamos aprendido ayer, para desarrollar la parte política de este leopardo? Vamos a ver que Alejandro era la configuración del leopardo como tal. Alejandro el Magnífico o Alejandro Magno, la historia lo recoge como un gran rey que llegó hasta la India para desjarretar todos los órdenes del templo que se había construido allí en la India, del Taj Mahal, que simbolizaba 200 y miles de dioses, pero colapsó y tuvo que virar de hacia atrás. Ustedes van a ver la historia, está en películas y todo, y no pudo llegar al reino de China, y menos al de Japón, porque esto era para otros tiempos que verdaderamente el Señor no le permite avanzar más allá. Bien, ahora, el leopardo como tal es Alejandro el Magno. Las 4 cabezas eran 4 generales de confianza
que tenía Alejandro Magno o Alejandro el Grande, 4 generales en los cuales ellos eran fieles hasta la muerte con respecto a la política de Alejandro de tomar el oriente totalmente para ser el rey como Nabucodonosor, porque todas estas historias se leían en la biblioteca de Alejandría y no hubo muchas personas que en la inspiración y en los poetas que cantaban querían ser líderes y gozar de este implemento que hoy en día que alguien quiere parecer a estos artistas de Hollywood y es una imitación de órdenes psicológicos en la cual Alejandro el Magno fue influido por esta parte y drásticamente el Señor le dio la oportunidad, pero para que hiciera su voluntad, donde él, el Señor, estos 4 llamados Selímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo eran los 4 generales que distintas naciones cuando fue conquistado se unieron en pacto para cumplir el, según llamado, el mensaje de los dioses en cuanto a Seleuco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Es decir, que los Ptolomeos son descendientes de Egipto. Y vamos a ver después en el capítulo 8 del cuerno pequeño de dónde sale, que hay una desadvertencia total en los que leen la historia. Porque si el cuerno pequeño dicen que es la iglesia católica, salió, entonces, ¿por qué en el capítulo 8 hay un cuerno pequeño que sale de Grecia, no de Roma? No había Roma papal, porque a muchos estudiantes que ahí están colapsando la historia, bendito, pero lo dice un simple muchacho que no le toman en cuenta, pero si es que el Señor está el aviso, tenemos las consecuencias hoy en día de desorientación la total. desorientación total. Porque hay un cuerno que sale, en Grecia hay sale los 4 y un cuerno que sale los 10. El cuerno pequeño del macho del capítulo 8 es un cuerno pequeño en el cual él se hace notable. ¿Por qué? Porque al estudiar la escritura antiguo, un sincretismo que le llaman abominación desoladora, en la cual ustedes van a ver la historia de cómo este cuerno pequeño llevó a Jerusalén hasta la más donde los ungidos macabeos, estos restauradores, tuvieron que estar arduamente 2100 años, que fueron 6 años y algunos meses. Pero que en estos 4 se va a ver algo. Ahora, en el capítulo 7 hay una discontinuidad de impresión en Daniel. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, es decir, que la localización de expresividad verbal lo hace ver como que está muy impresionado al ver este tipo de animal que no tiene ningún orden de creación, cuando el Señor mandó a Adán que le pusiese nombre a los animales. Adán no le puso nombre a una bestia, no tiene nombre, dice que es algo que está fuera de humana, y a Daniel le preocupa
Pero la preocupante no es en Daniel solamente, la hubo en todos los hijos del Señor que leyeron esta historia y tuvieron que buscar en los anales históricos a quién representaba esta bestia. Bien, dice el fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. En la comparación y el marshal o la parábola, el cuerno significa que está rompiendo la carne para hacerse ver entre la humanidad, como que es más preponderante. Cuando el cuerno, por ejemplo, en los animales, cuando se ven los cuernos que están saliendo, ya el animal toma una forma como que pasa de un becerrito, por ejemplo, ya a un animal para mostrar si es hembra, el tipo de celo, y para mostrar si es macho, el tipo de preponderancia entre los machos. Cuando el Señor advierte que son cuernos, es un peligro. Daniel lo vio así, porque él conocía esto. Bien. Dice el 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Bien, que este cuerno sale, hermanos, de la bestia indescriptible. ¿Cómo se va a confundir el cuerno del leopardo con la bestia indescriptible? Es decir, que hay colapsadas que no puede o no ha habido conexión y por lo tanto hay una confusión total en la cual el Señor le llama Babilonia. Dice aquí, mientras yo, estoy leyendo el texto 8 del capítulo 7 de Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, es decir, si son 10, el cuerno pequeño que sale son 11 cuernos y el más pequeño que está tratando de dar ese paso entre los 10 cuernos. Dice, otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Si eran 11 cuernos contando con el cuerno pequeño y arrancar ¿cuántos cuernos? 8. 8. Wow. Entonces, vamos a un momentito. ¿Por qué esta profecía se parece a la de Revelación? Eran 10 cuernos, sale un cuerno dentro de ellos que derribe, y al ser 11 cuernos, y al derribar quedan 8, ¿verdad? Bien, es decir que lo que vamos a ver de este lado, de acá, que este cuerno pequeño tiene alguna ocasión con el capítulo 17, que es los orbes finales de la política en la América. Y ustedes lo van a ver aquí. En el 17, dice acá, dice el 17, 10. El 17, 8. A ver, ¿cuál es el parecido que podemos tener aquí? No tiene que ver nada con el leopardo con 4 alas. Es el cuerno de la raza Ptolomea. Pero el de la bestia indescriptible es un cuerno que parece que tiene que ver al derribar a parece que tiene que ver algo en la Roma, donde Yeshua había nacido. Bien. En el capítulo 17 de Revelación, dice que bestia que era y no es, y está para subir del abismo y la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombran
viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Por qué hay razón? Porque de pronto en la América vuelve a suceder algo que ellos mismos no se lo esperan, de que hay un parecido grande a la bestia indescriptible. El asombro no es más que la maravilla, como si el Señor los estuviese guiando. No, no, no. Es la profecía que te está poniendo un callejón sin salida para que adviertas que si tienes entendimiento de lo que sucedió antiguamente, el poder de la América, tengan cuidado y no lo está haciendo con otro objetivo, en vez de quitar a un tipo de nación con su cultura, emplear otra que más allá de la que empleen ellos, otra, irse más a los planos y ahí se va a mostrar entonces las partes y los meses finales de la historia de este mundo. Sí, porque cuando tú miras ahí el cuernito pequeño que sale de los 10, es una parte religiosa, ¿entiendes? Entonces quiere decir que en esa Roma va a haber una parte religiosa que va a ser preponderante. Y eso mismo va a ocurrir aquí en la América. Exactamente. Parar en un problema religioso. Si en la confusión de la bestia con el leopardo con 4 alas, lo vamos a ver que después sale un pequeño en el capítulo 8 del macho que representa a Zelanda, que el carnero representa a Media y a Persia, y que el macho cabrío al rey de Grecia. Ahí lo dice claramente. Si en el rey de Grecia, de los 4 generales estos furiosos por conquistar el Oriente antiguo, al hacerse notable el descendiente de los Ptolemeos, que es Antíoco el Ilustre o el Magi Epifanes, cuarto, entonces empieza a mezclar la versatilidad de la inspiración del Señor con una lengua griega, que es lo que le llamamos hoy en día la Dios habla hoy. Amén. Que simplemente era la Septuaginta que no utilizaba el Señor. El Señor nunca utilizó la Septuaginta. Antes de él ya la Septuaginta esta viajaba y ahora se le ha dicho como que ella habla como Dios. Dice, ¿cómo se llama el título de esta versión? Dios habla hoy. Dios habla hoy. Es decir, que está este cuerno en el escrito de la Biblia Septuaginta, simplemente lo que está es más bien desafiando al cielo de que esta versión es la única. No, y la versión 70. La versión de 70 intrigantes de los judíos, que para ganarse el favor de la nación, exacto, y no por medio del poder del Señor, se congraciaron en darle para que toda Grecia conociera el plan del Señor. Fue una burda mentira. Plagiado. Bien, pero bueno, aquí en el capítulo, entonces en el Roma, en la bestia indescriptible, allá en Daniel, hay otro cuerno pequeño que se hace notable y es un cuerno blasfemo, porque lo vamos a ver que dice que tenía boca de hombre y tenía rostro de hombre, blasfemando el nombre. Blasfemar el nombre no es que él le diga las palabras al Señor, sino que con su sincretismo religioso envuelve a las masas creyentes y judías e israelitas y la lleva entonces a un descollo de idolatría total, donde los macabeos representan a los 144,000, si se lo quiere ver en la última parte final, para purificar este santuario. Bien, ahora vamos en el capítulo 17, algo que el Señor no te va a repetir la historia, va a decir que es conforme a lo que usted está leyendo. Dice en el capítulo 17, dice el 9, esto es para la mente que tenga sabiduría, para la mente que haya estudiado Torah, porque la sabiduría dice en la Torah que es el cual los mandamientos. Esto es para la mente, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Son 7 reyes. Dice, 5 de ellos han caído y uno es. Y el cuando vea es necesario que era bien el octavo.
Aquí te dicen 10 cuernos, dicen 10 cuernos, pero se llegó en la Roma antigua a 3 cuernos para que permaneciera el número 8. Entonces lo que está pasando en América es que están derribando a 3 cuernos, cuales para que se conserve el número 8 y que los estudiantes de este momento final de la historia vean que más bien la democracia es peligrosa, pero el republicanismo es más peligroso, que viene entonces a la última pasada, cuando se le da todos los poderes a este rey que se llama, no, ellos le tienen un nombre, es decir, a ver si me ayuda Natanael. El nombre cuando se le dan en el Senado, le dan a Estados Unidos todo el poder a el rey. Ley marcial. Ley marcial. La ley marcial, donde todos los poderes y el Senado no cuentan ya, sino con un pensamiento y una forma de ver. Esta ley marcial está pronto verla como sucedió en tiempos antiguos. La bestia que es también el 8. 7. Que dice que son 7. ¿Qué pasó con los 3 cuernos? Estamos viviendo la historia del derribo de los cuernos para que se mantenga que el 7º es también, dice, el 8. Ustedes lo están viendo en la historia en América, están contemplando, por eso de manera hablo de águila, por lo menos tengan una noción, porque es allá en la Roma antigua. La bestia tenía 10 cuernos y salió uno de entre ellos que derribó a 3 y quedándose un 8, 8 cuernos. ¿A quién se derribó allá? ¿Quiénes son los descendientes de los 3 cuernos de la América? Y los ascendientes de los 3 cuernos de la América, ¿dónde se encuentran en la historia del Oriente Antiguo? Efectivamente, había un desacuerdo entre los 10 cuernos, porque 3 de estos cuernos, que eran arrianos, es decir, Arrio era Arrio era un varón, un líder que tenía las escrituras y las interpretaba a la manera de que lo que él decía había que tomarlo por la fuerza y por la ley. Lo que llaman el arrianismo, que entre el arrianismo llevó a cabo entonces los érulos. Estaban los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Bien, los érulos, los vándalos y los que hoy en día son los érulos, son lo que es la península de Crimea, al sur de Rusia, y los ostrogodos. Bien, ahí se de esta herencia. ¿A dónde fue a parar? Porque el Señor lo había dicho y la Torah lo había dicho y lo había confirmado el Señor. Que sale oriente y se muestra hasta el occidente. Vuelvo en el capítulo 17, dice así, 11, la bestia que había derribado a 3, porque son 7, y no es también el 8, y entre los 7 iba a perdición. Y los 10 cuernos, mira ahora cuando aparecen los 10 cuernos, y los 10 cuernos que vimos son 10 reyes que aún no han recibido, decir que en la trayectoria que estamos viviendo un rey 8 en la cual cuando derribe a los primeros reyes, entre ellos otros reyes tomarán la posición otra de su exigencia. Y los 10 cuernos, estoy leyendo el capítulo 12,
el texto 12 del capítulo 17 de Revelación. Y los 10 lo que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, cuando usted va al calendario por una hora, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, que los 3 cuernos que están siendo devastados por la propia van a tomar otra preponderancia y van a poner a personajes completamente igual a este rey octavo. O sea que este rey octavo se declara como un rey mundial. Y entonces van a haber 10 reyes de naciones que se van a poner juntamente con él por una hora a reinar en el mundo entero. Baruch, dice el 13, estos tienen un mismo propósito. ¿Eh? Es decir, el arrianismo se acaba completamente. El ateísmo se acaba. El ateísmo se acaba completamente. Fíjate que estos tienen un mismo propósito. Y entregan su poder, estamos dando la historia y todo lo que está pasando, y su autoridad, ¿a quién? A el rey Tao, a la bestia. Dice, desde el 14 hay una simbiosis de la política donde se empieza a aplicar la ley marcial en caso de crisis en cuanto a esta gran nación y a este rey. Dice aquí el 14, pelearán contra el Cordero. Yo pregunto, ¿por qué van a pelear contra el Cordero? Si una característica que ellos tienen es que la Biblia es sagrada y cuando hay un juicio gubernamental hay que jurar sobre la Biblia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelean contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán en fuego, porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras del Señor. ¿Quién es la ramera? ¿Quién es esta ramera? Bien, esta ramera simplemente en México le llaman la Guadalupe, en Cuba le llaman la reina del mar, en otros países. Entonces es una cuestión de que hay una mujer detrás de la historia, una mujer en la cual simplemente es fornicaria porque ha dado a beber del vino de la fornicación, actos impuros, y en la parte grasa de entre las aguas, naciones, vemos allí que la Virgen de la Macarena, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Caridad, la Virgen. Esa Virgen, entonces, cuando el paganismo entre con el cuerno pequeño, no hay matrimonio entre la bestia y la ramera. ¿Por qué? Porque él sabe que la Torá dice que si la ramera adultera y usted se casa con esta amancilla, usted se convierte en adúltero. Es muy cuidadoso este cuerno. Es muy cuidadoso este cuerno, porque si vemos en la realidad, no entiende ningún tipo de diosa pagana ni dioses paganos. El referéndum de su personalidad es: yo soy el rey. Lo manifestó. Bien, ¿se parece o no se parece mucho? Hay un gran parecido en esto. Yo quería coger Revelación 13, pero me parecía que era un poco bastante incongruente, si se lo puede decir, que no lo es. Pero decidí escoger directamente la bestia indescriptible
con el capítulo 17. La bestia con 10 cuernos que derrumbó al fascismo arriano, y el octavo rey en la América, que eran 10, derrumba a 3 que vienen, son de esta monarquía arriana antigua que ellos mismos desconocen. Ellos no saben que hay una herencia en la cual los hombres llenos de poder, mediante toda la infraestructura de sus corazones oscuros, los lleva a querer reinar, cuando la profecía, el rey octavo, es quien los derribará. Bien, he tratado de hacer algo para que se pueda entender la historia. Primeramente, como les dije, tiene que haber una conexión profética donde usted vea la repetición, porque en el capítulo 13, si lo leemos, que no lo llegué a leer, y gracias al Señor, porque estaba tomando un camino que era muy diferente y aparentemente, pero no se iba a entender. Dice aquí en el capítulo 13, dice el 11, después vi otra bestia, que nada más que es la del octavo, que subía de la tierra. ¿Por qué sube de la tierra si las demás subieron del mar? Es decir, que la preponderancia de abarcar de la Europa hacia el Nuevo Mundo lo hace ver como que nace de la tierra. Ahora, esta bestia que es preponderante no se va a parecer ni al leopardo, se lo toma en el 17 como ya al desnudo totalmente, pero aquí esta bestia que subía de la tierra, hay un animal principalmente en los estados mancomunados del norte, llamados los Estados Unidos de Norteamérica, hay una bestia oriunda en la los originales que vivían allí se alimentaban de esta bestia. Y esta bestia con la fisonomía de su cuerpo y la ponga en los Estados Unidos, misteriosamente va a entrar como en un marco perfecto. Es decir, el bisonte, la bestia que tiene cuernos semejantes a los de un cordero, es el bisonte que cuando ella va creciendo, los cuernos son como parecidos al cordero. Van creciendo lentamente chiquitos hasta convertirse en un monstruo. Es decir, que esta bestia que subía de la tierra se hizo dueña o se hizo de una característica tal que los oriundos que vivían allí se les hizo la guerra a tal forma y de tal manera que el bisonte lo puso o lo llegó el Señor a poner como que la de bajo del Canadá hasta la Florida va a encontrar, y usted pone este bisonte en el mapa, va a coincidir perfectamente. O sea, cuando usted mira la silueta de lo que es Estados Unidos, y usted le pone un bisonte arriba y esta bestia, y ven que coincide perfectamente. O sea, la forma gráfica que tiene Estados Unidos es la de un bisonte. Incluso cuando usted ve los cuernos del bisonte de Santiago, coincide con la bahía de Hudson, en donde vamos a la entrada de la mujer fornicaria, la estatua de la libertad. Nueva York. Esto y hagan la prueba para que ustedes vean. Es decir, que esta bestia sube de la tierra, es decir, un implante férreo contra los naturales para hacerse ser como que la política, porque el primer estado que fue fundado en los Estados Unidos fue el estado de Filadelfia.
Y allí empezaron a mancomunarse la guerra del norte, la guerra del sur. Toda esta preponderancia de la historia nos va a dar la idea correcta de que está en el plano profético bien retratada. Dice de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí no puedo decirle porque no tomé el caso del capítulo 13 para no, pero lo que yo quería que ustedes vieran era simplemente que esta bestia que nace de la tierra es simplemente la invasión europea de los ingleses principalmente hacia estas tierras vírgenes en lo cual implantaron el Filadelfia, el primer estado. Y ahí comienzan allí los primeros presidentes que al control, vuelvo a repetir, no hay reyes de los Estados Unidos, en la cual, el 47, en la cual van a ver que la profecía pasa de largo con todos estos reyes de esta nación y vamos a ver que la profecía busca, está escrito, es decir, que pasa por alto, porque no cabrían los libros si el Señor diera una serie de detallamiento. Pasa por alto, como pasa a la nación por alto, y señala, va directo al presente, donde está ubicado en todo tiempo, donde está ubicado esta situación entre el pueblo del Señor y el rey de la tierra. Bien. Ella pregunta algo que no haya entendido. Necesito que ustedes me digan para ver, a ver cómo, a ver, Daniel, que fue el programador de esta pregunta, que yo estoy seguro que Daniel. Natanael, correcto, mi hermano. Y entonces quisiera ver cómo lo han visto, cómo lo ven ahora de este punto de vista, la conexión. No hemos viajado profundamente porque hay que hablar de ciertos detalles históricos que están escritos en Torah. Bien, díganme. Shalom, shalom, More. Shalom, manito. Sí, se ve, claro, son cosas que la profecía yo siempre he visto en las escrituras que es un poquito complicada porque hay que primeramente enlazarla con libros y historias con historias y ahora llevarla también a países con líderes también religiosos que toman pudiéramos decir, el espíritu de aquellos líderes antiguos. Y de la manera que usted lo está exponiendo, se entiende bastante clara la profecía, sinceramente. Pero es un tema, como le digo, que yo pienso que es más delicado y es más complicado de entender de las escrituras. Baruch Hashem. Es decir que es un tema que hay que darle seguimiento. Esta es la primera parte y así como tú has dicho que has entendido y los demás yo creo que lo han entendido de esta manera, o otros que no habían visto esto, estoy dando tiempo para que no se me caliente el equipo este. ¿Se da cuenta? Y entonces lo que hace es darle más seguimiento y ir entonces a las partes íntimas de estos cumplimientos proféticos como la cuarta bestia de Daniel, la imagen, para poder llegar al capítulo 11 y para que el 12 nos dé la definición total de la historia en la cual toda persona que llegue a entender el capítulo 12 es porque se ha quedado calvo de entender y escudriñar constantemente las escrituras. Baruch Hashem.
¿Hay alguien, hay otro hermano que quiera dar un comentario sobre esto? Yo sé que nunca se había visto así, lo comprendo, lo entiendo, el Señor lo entiende más que ustedes, más que nosotros, y Él está dispuesto, estoy seguro que Él está dispuesto a que dice el profeta Osea, que por un pueblo guardó el Señor por un profeta. Por un profeta es guardado y por un profeta es sacado. Y por un profeta va a sacar a este pueblo de la ignorancia. No le estoy diciendo que yo sea el profeta, que simplemente va a haber hombres en la única que están tratando de poder ver a las claras esta historia, y no creo ser el mejor, no, simplemente creo de que es una encomienda que se nos ha dado hasta donde el Señor nos ha podido dar lo que Él ha dado. Pero estoy seguro que el Señor tiene mucho interés en que la persona entienda y comprenda que cuál es la postura nuestra en esta parte del occidente en la cual van ustedes recambios gubernamentales en todo el orden de la América Central, la América del Sur. Va a establecerse un tipo de juzgado muy diferente al de la Europa y, como bien dijeron ellos, la América es para los americanos. Bien, a ver, Rafael, ¿entendió algo, mi hermanito? Bien, bien, yo pienso que todos han entendido. Navi, mi hermanito. More, shalom para todos los Shalom, amados. shalom, mi hermanito. Eh, sí, es algo tremendo de que, o sea, la profecía del Apocalipsis, lo que usted estaba explicando, está prácticamente hablada y preparada para la misma América, la misma América. Podemos ver cómo el tiempo trasciende y ha pasado de que empezó allá, sí, primeramente empezó allá y vemos acá prácticamente eh, la profecía cumplida o cumpliéndose, sí, ya en esta América, sí, en esta América y donde prácticamente eh, vivimos y estamos, ¿no? En esta América. Es tremendo, More, saber que estamos prácticamente en un tiempo y en la profecía también. Shalom para todos, mis amados. Claro, ¿qué pasa con esto? Que ignoramos en el devenir de la vida nuestra, no conocemos que estamos haciendo historia. Amén. Vaya, esto para conocerlo hay que meterse y decir, caramba, entonces el Señor no está tan lejos de mí como yo pensaba. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de ustedes? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Él? Que ustedes tengan instrucción para que no se... Mi hermano Lavi, a ver cómo lo ve, qué comentario puede hacerlo. Oré con chalón, toda por esta enseñanza, tratando como se dice, de digerir todo esto que pues para mí me cuesta, por lo que le decía al hermano Natanael. Tiene que tener uno bastante conocimiento de la escritura, y yo hasta ahora estoy pues conociendo, pero le doy toda al Padre por lo que me ha permitido, y pues tratando, aunque hay veces no pueda expresarme, simplemente sé que en mi corazón hay cosas que van quedando de todas sus enseñanzas y de lo que el Padre me ha querido dar a través de su Ruach. Bien, bien. No hace falta tener tanto conocimiento porque el discípulo de Yeshua quería ver al Señor con la cicatriz
y le dice el Señor, no saben qué, si no creen nada, dice, benditos los que no vieron y creyeron. Bendición para usted también y para aquel que se agarre de la otra parte, porque nosotros, vamos a decir, como aquella tenía flujo de sangre, nada más que quiero tocar, nada más que o el cordón del manto para ser salva. No le dijo hecho salva, ella fue entre todo el público, se arrastró, de apartar pies para acá, pies para allá, y de pronto toca el manto, y Yeshua reconoce, alguien me ha tocado. Eso siempre lo ha dicho Yeshua en el trono, alguien me ha tocado. Y en estos momentos, el Señor nos está diciendo a todos los que entiendan esto, algunos me han tocado, y tienen con su pueblo, con sus hijos. Baruch Hashem. Amén, amén, amén por eso, More. Sí, así es, More. Amén. Shalom, shalom, shalom para todos. Este estudio que se ha grabado aquí, Sí. Baruch Hashem, mismo tiempo a tal modo para que no se colapse y que la señal, bendito sea a todos. Ya este estudio ya pásenlo a los archivos en cuanto a los Estados Unidos en la profecía, en la América, y seguiremos dando el seguimiento. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Un chalón, More. Chalón, chalón, hermanos.